todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Lintel Washington. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lintel Washington nació en 1976 en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. Junto a su hermana gemela Cynthia, fueron las únicas hijas del matrimonio entre Calvin y Margie Washington. Aunque poco se sabe de su infancia y adolescencia, los amigos y familiares de Lintel la describen como una persona generosa y amorosa, que con gran entusiasmo y una hermosa sonrisa siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Poseedora de una personalidad extrovertida, donde quiera que fuese se hacía querer y hacía amigos. Por su casi exacto parecido con Cynthia, era común que la gente las confundiese, sin lograr reconocer quién era quién. Aquella situación les causaba mucha gracia a ambas, que además eran muy apegadas. Lintel era curiosa e inteligente, pero además disfrutaba de compartir su conocimiento. Otra de sus cualidades era su amor expreso por los niños. Con semejantes atributos le fue fácil tomar el camino de la docencia, y se convirtió en maestra. Posteriormente decidió mudarse a la capital del estado, Baton Rouge, a tan solamente 1 hora de distancia de su hogar. Su idea era vivir en una ciudad tan enérgica como la suya, pero con mayores oportunidades de trabajo, y de hecho el cambio fue favorable. No tardó mucho en conseguir empleo en una modesta escuela. Allí conoció a la profesora Tamira Wade. Compartir el mismo método de enseñanza y el amor por la profesión hizo que entre ella y Lintel se crease un vínculo estrecho muy profesional. Una y otra se hacían partícipes de novedades en el área, y además se admiraban. La amistad que surgió luego fue un asunto completamente natural. En aquella época Lintel estaba soltera, y entonces conoció a Darren Glasper. Si bien de sus datos biográficos no ha trascendido información, es sabido que Darren era originario de Baton Rouge. Allí se desempeñaba como vendedor en una tienda de insumos electrónicos. A diferencia de Lintel, Darren era más bien de carácter retraído, incluso tímido, y en algún momento no especificado de su vida llegó a tener problemas con el consumo de drogas. Pero a contramano de las diferencias, él y Lintel se gustaron, y a la larga su amistad se transformó en una relación sentimental. Transcurrido el tiempo, teniendo un trabajo estable y también con una pareja estable, Lintel pensó que podía dar el próximo paso en su vida. Siempre había querido ser madre, y creía que esa época era la perfecta para intentarlo. Así que ella y Darren estuvieron intentando que quedara embarazada. Pero con el paso de los meses se dieron cuenta que esto no ocurría, así que pensaron que tal vez algo iba mal. Fueron a un médico para que les realizara un examen a ambos, y este determinó que iba a ser muy difícil que la pareja tuviera un hijo. Pero esto no los desanimó. Lintel estaba segura que ella iba a quedar embarazada, y siguieron tratando con el paso de los meses de tener un embarazo. Al final, cuando menos se lo esperaban, Lintel quedó embarazada de su primera y única hija. El tiempo fue pasando y el embarazo transcurrió con normalidad, pero las cosas entre la pareja no iban nada bien. Unos meses después de que Lintel anunciara su embarazo, también anunció que se estaba separando de Darren. Esto debido a que él recayó en su adicción, y fue muy honesto con ella diciéndole que no iba a poder cumplir su rol de padre, por lo cual en el 8º mes de embarazo decidieron cada uno tomar caminos separados. Ella fue muy comprensiva y le dijo que siempre iba a estar ahí para él, que siempre lo apoyaría y que esperaba que saliera de esa adicción. Deriel, la pequeña hija de ambos, nació unas semanas después. Fue una niña hermosa y sana, a la que su madre se entregó con absoluta devoción, y que además contó con el total apoyo de Darren. A medida que crecía, Deriel daba señales de ser muy inteligente. También era muy apegada a su madre, al punto de observar con atención todos los movimientos que ésta realizaba. A fin de garantizar su tranquilidad y la de su hija, Lintel estaba decidida a obtener un mejor empleo. Justo poco antes había ganado un premio como maestra del año. Dicha distinción le hizo consciente de su talento y aumentó su confianza en sí misma. Fue el empujón necesario para replantearse las cosas, ahora desde una posición de seguridad, y así aplicó como especialista en instrucción en una importante escuela de la ciudad. Ni bien obtuvo el puesto, Lintel corrió a contarle a su mejor amiga.
Si bien había alguien que podía entenderla, era ella, y en efecto la mujer recibió la novedad llena de orgullo. Ahora en su nuevo trabajo y fiel a su carácter, la mujer no dudó en hacer nuevas amistades. Tal fue el caso de Yamisa Pink Fisher. Yamisa era la subdirectora del plantel, y de inmediato quedó sorprendida con las capacidades de Lintel, y algo similar sucedió con Robert Giovanni Marks, quien se desempeñaba como el segundo subdirector de la institución. Nacido en 1977, Robert era originario de Zachary, al norte de Baton Rouge. Estaba casado en ese momento con una mujer llamada Kala Marks y tenían 2 hijos. En el ámbito laboral, Robert se caracterizaba por ser una persona agradable, siempre de buen humor. Solía hacer sonreír a sus compañeros con sus bromas o chistes. Como contraparte, y ya más en el plano íntimo, tendía a ser un sujeto manipulador, pero para él conocer a Lintel traspasó el interés profesional. Apenas al verla sintió una fuerte atracción. Así desde el inicio se mostró como un caballero, y le dio la bienvenida con el mayor de los entusiasmos. Si bien Robert desde un primer momento puso la mira en Lintel, ella no le hizo mucho caso. Estaba muy enfocada en hacer un buen trabajo en la institución. Quería ganarse el cariño de los alumnos y también la admiración de sus compañeros y sus superiores. Con el paso de las semanas, con el carisma que tenía, para ella no fue nada difícil. Como tenía también un muy buen método de enseñanza, todos los alumnos estaban contentos de recibir clases con ella, y rápidamente se transformó en la favorita de muchos. Sus superiores también estaban muy contentos con su trabajo, y era admirada por sus compañeros que querían replicar la forma en la que ella enseñaba. Teniendo esto en cuenta, Lintel comenzó a fijarse en Robert. El hombre durante semanas había sido muy caballeroso con ella, había tenido muchos detalles y además de eso le hablaba muy bien de Lintel a otras personas, lo cual a ella le gustaba bastante. Él le confesó que estaba casado, pero le dijo que a pesar de que él y su esposa vivían bajo el mismo techo con sus hijos, estaba en proceso de divorcio. Ella aceptó de esta manera salir a escondidas con él e iniciaron una relación sentimental. Lintel estaba muy enamorada de Robert luego de unos meses. Le contó a una de sus amigas que para ella era su hombre ideal, educado, amable, responsable, cariñoso y muy detallista. La amiga de Lintel veía que ella lo tenía en un pedestal y había formado un pensamiento muy idealizado de Robert, pero al final estaba feliz de que su amiga fuera feliz y la apoyó en todo. También Lintel decidió que era hora de que Robert conociera a su pequeña hija. Ella también le tomó mucho cariño al hombre, y luego de unos días de conocerlo comenzó a llamarlo de manera cariñosa Señor Robbie. Con el paso de las semanas, Lintel se enteró de que había quedado embarazada, y la posterior ecografía le reveló que se trataba de otra niña. Contrario a lo que imaginó, la noticia no le cayó nada bien a Robert. Él aún no se había divorciado, y estaba lejos de desear que Kala se enterara de que iba a tener un hijo fuera del matrimonio. Además temía que todos sus secretos salieran a la luz, porque por si fuera poco, había entablado una tercera relación con una mujer llamada Tramika Jackson, y nadie sabía nada al respecto, muchísimo menos Lintel. Dado que ya eran más que colegas y Lintel se hallaba desesperada, optó por ser franca con Yamika. Le habló de su embarazo y de las ganas que tenía de contarle toda la verdad a la esposa de Robert. Asimismo de sus sospechas sobre que en todo ese tiempo Robert solo le había mentido y que no había tenido ninguna intención de divorciarse. Y esto en efecto era así. Robert no quería dejar a su esposa, y ese mismo fin de semana se fueron de crucero. Y bien enterada, Lintel le enfureció y le envió mensajes de texto, exigiéndole que le dijeran la verdad. También quiso saber si la apoyaría o no con el embarazo. Ese fue el quiebre definitivo para él. Sentirse amenazado era más de lo que podía soportar. Por lo tanto, comenzó a investigar en internet cómo conseguir un arma de fuego ilegal, hasta que dio con un contacto que le suministró lo que buscaba. Cuando por fin comprendió que Robert pensaba evadir su responsabilidad, Lintel lo citó para hablar de frente. Quedaron en encontrarse el miércoles 8 de junio de 2016 a las 9 de la noche, en el estacionamiento de un supermercado cercano a su casa. Entonces, de 7 meses de embarazo, Lintel llevó consigo a su hija, porque no tenía con quién dejarla. Una vez cara a cara y en el auto, Lintel fue tajante. De no decirle él a su esposa, ella misma se encargaría de hacerlo. Bajo la excusa de evitar ser vistos discutiendo en público, Robert la persuadió de seguir hablando en un terreno próximo. Lintel condujo hasta donde él indicó.
Era un lugar apartado, y muy pronto los ánimos de ambos se caldearon. Entonces, por única respuesta, Robert sacó el arma y le disparó a Lintel, ante la mirada atónita de su pequeña hija, que observó todo desde el asiento de atrás. Luego, para borrar cualquier rastro, el hombre cargó el cuerpo sin vida de Lintel y lo subió en el asiento del copiloto. Después manejó hasta la parroquia vecina de Iberville, donde lo arrojó en medio de un campo de caña de azúcar, cerca de una zanja de riego. De vuelta condujo en el auto de Lintel hasta Baton Rouge y aparcó en un estacionamiento a pocas cuadras de la casa de ella, dejando a la pequeña Deriel abandonada dentro del vehículo. Sin modo de volver a casa, Robert caminó unas pocas cuadras y llamó a Tramika para que lo pasara a recoger. La mañana del 9 de junio de 2016, Leslie Parms, un analista de datos y vecino de la zona, iba de paso por el estacionamiento y se sorprendió de ver a la niña deambulando sola por aquel lugar. Al acercarse notó que estaba descalza y que sus pies estaban llenos de sangre. Cuando le preguntó por sus padres, la pequeña señaló el auto de Lintel. Leslie se aproximó al vehículo y quedó impactado a ver la cantidad de sangre que había del lado del copiloto. Trató de mantener la calma y llamó al número de emergencias para pedir ayuda. Del otro lado de la línea, la operadora escuchó como de fondo Deriel repetía sin cesar que había sido el señor Robbie. De inmediato, la división de homicidios de la policía de Baton Rouge llegó a la escena. Los agentes pudieron identificar a Deriel como la hija de Lintel, pero de esta no había ningún rastro, por lo cual fue reportada como desaparecida. También a los investigadores la niña les repitió el apodo que daba a Robert y les explicó como pudo que él había lastimado a su madre. De hecho, dijo que ahora dormía. Yamicia también se presentó en el lugar, y fue ella quien les explicó que aquella era la manera de la niña de llamar a Robert. El testimonio le permitió a la policía entender sobre la aventura entre Lintel y Robert, así como del embarazo de ella. Posteriormente, Yamicia acompañó a Deriel a un centro de conserjería, donde fue entrevistada por un forense infantil, y allí reveló más detalles. El investigador Chuck Smith de la oficina del fiscal del distrito dio cuenta de cómo Deriel, con sus propias palabras, relató que escuchó un golpe. Vio que su mamá comenzó a temblar y después se quedó dormida junto al lago. Luego agregó que Robert intentó limpiar la sangre del auto. You hear the little girl in her own voice saying, Mr. Robbie put the blood in my car, I heard a bang, my mama started shaking, my mama's asleep. Horas después, Robert fue detenido para ser interrogado, pero al verse confrontado sobre los hechos, él negó todo. Si bien negó que le hubiera hecho daño a Lintel, sí aceptó que esa noche se habían visto. Dijo que habían estado juntos por más o menos 30 minutos, y que luego de una discusión cada uno había tomado su camino. Robert dijo que había estado en un bar viendo un partido de baloncesto, pero la policía no le creyó. Querían mantenerlo en la cárcel, así que le imputaron un cargo de deserción infantil por el abandono de la pequeña hija de Lintel, y él rápidamente llamó a su abogado y se negó a colaborar en la investigación desde ese momento. Amigos y familiares de Lintel estaban desesperados, querían saber qué le había pasado a la mujer. Se desplegó un gran operativo de búsqueda. Dado su estado de embarazo, querían encontrarla lo más pronto posible. Pensaban que tal vez estaba herida y necesitaba ayuda, pero la búsqueda no dio resultados durante las primeras horas, y la policía decidió suspenderla. Familiares y amigos de Lintel estaban incrédulos con esto. Ellos pensaban que se podía desplegar un dispositivo de búsqueda todavía más grande, y que los agentes de seguridad tenían que seguir buscando a la mujer, de nuevo debido a su embarazo. Ellos creían que tal vez necesitaba ayuda y tenían que salvarla no solamente a ella, sino también al bebé que esperaba. Con la ayuda de los registros telefónicos, la policía pudo armar el recorrido que hizo la pareja. Así establecieron que alrededor de las 9:45 ambas líneas de teléfono se encontraban en Iberville y que luego regresaron a Baton Rouge. Entretanto, y apenas al enterarse de la noticia, Tramika se acercó por su cuenta hasta la comisaría y le relató a los agentes sobre la llamada de Robert. El testimonio fue determinante, pues aunado a las pruebas permitió desmentir la coartada del hombre. La mañana del 14 de junio, entre los pueblos de Roseland y Rama, en Iberville, un granjero encontró el cuerpo de una mujer. De inmediato los departamentos de policía de Baton Rouge y de Iberville fueron notificados. El portavoz de la policía, Jim McNeely, dijo que las condiciones climáticas a las que estuvo expuesto el cadáver durante días hicieron que se descompusiera rápidamente. El cuerpo fue llevado a la oficina forense de la parroquia de East Baton Rouge para determinar la causa de la muerte.
Sin embargo, los agentes señalaron que era prematuro decir si se trataba de Lintel o no. El fiscal de distrito de Baton Rouge, Hilary Moore, también estuvo presente en la escena. Añadió que de ser ella se agregaría un cargo adicional a Robert, el feticidio. Los análisis forenses a cargo del Dr. Beau Clark revelaron en un principio que la víctima encontrada murió por una herida de bala en la cabeza, que estaba embarazada y que el feto no había sufrido ningún trauma. Pero había que esperar por la prueba de ADN para confirmar de quién se trataba. La oficina del forense debió usar registros dentales para una identificación positiva, y los resultados de la muestra de ADN confirmaron que Robert era el padre de la criatura por nacer. Al ser interrogado de nuevo, él mantuvo su misma actitud anterior. No cooperó ni mostró ningún tipo de emoción, y solo pidió hablar con Lionel, su abogado. La policía sumó entonces los cargos de asesinato en primer grado y feticidio. A la espera de juicio, Robert fue trasladado a la prisión parroquial de East Baton Rouge. Según las leyes de Luisiana, existía la posibilidad de que le fuese aplicada la pena de muerte. El 11 de octubre de 2016, Robert tuvo su primera moción, y un gran jurado lo acusó de asesinato en segundo grado y feticidio. Él se declaró inocente de todos los cargos. Por su parte, su abogado, en un intento de retrasar el juicio, argumentó que no había forma de saber cómo y dónde habían ocurrido los hechos. El juez estatal de distrito, Bo Higginbotham, se puso del lado del abogado defensor y trasladó el caso a la vecina parroquia de Iberville. Se fijó una fianza de $500,000 y se ordenó a Robert que no tuviera contacto con la familia de Lintel. Esta decisión requirió que los fiscales de Iberville tuvieran que construir el caso desde cero. A fin de pagar su fianza, Robert hizo uso de una agencia de préstamos y en breve recuperó su libertad. En enero de 2017, Robert fue citado para comparecer ante la corte y que le leyeran sus delitos, pero su abogado tenía un as bajo la manga. Presentó una moción para retrasar el juicio. Quería que no se presentaran como pruebas algunas de las cosas que la fiscalía sí estaba considerando como las mismas. Ellos tenían cosas muy importantes que el abogado defensor quería que no se tomaran en cuenta en el juicio, como por ejemplo, él decía que la tecnología utilizada para posicionar los teléfonos no era del todo buena, y que esta no se tenía que utilizar en contra de su cliente. Además de eso, también decía que el testimonio de una niña de solamente 3 años no podía valer para el juicio. Al final, todo el proceso se retrasó muchísimo, pero en 2020 un gran jurado terminó acusando a Robert de todos los cargos que se le habían impuesto en el momento del asesinato de Lintel, y además de eso agregaron otros más. Se le acusó también de obstrucción de la justicia y 4 cargos adicionales por uso ilegal de arma. El martes 14 de diciembre de 2021 al final tuvo lugar el juicio. Las declaraciones de apertura tanto del fiscal de distrito como del abogado defensor fueron intensas, cargadas y muy conmovedoras. Tony Clayton, el fiscal, reprodujo en video la entrevista a Dariel, el mismo día que fue hallada, y acto seguido la llamó al estrado a testificar. En ese entonces ya tenía 9 años. Los fiscales solo necesitaban que confirmara 2 datos relevantes: identificar una foto de Lintel y confirmar que en efecto era la persona que se veía en el video de las cámaras de seguridad del estacionamiento. La defensa por su parte argumentó que nunca se encontró un arma homicida y cuestionó el testimonio de la hija de Lintel. Sin embargo, el abogado no llamó a ningún testigo, ni entregó pruebas que lo respaldaran. Más tarde, el forense dijo al jurado que el niño por nacer estaba en la edad gestacional apropiada para sobrevivir fuera del útero, lo que significaba que de haber contado con la atención médica a tiempo se habría salvado. No habiendo más testigos que llamar, el fiscal concluyó de manera oficial el caso del Estado contra Robert. Al jurado solamente le tomó 35 minutos declararlo culpable de asesinato. 2 meses después, Robert fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Amigos y familiares de Lintel estaban visiblemente conmocionados y lloraron cuando se leyó el veredicto. Se abrazaron y agradecieron a los fiscales dentro del juzgado de la parroquia de Iberville. En cuanto a Kala, la esposa de Robert, ya había solicitado el divorcio. Darren también sintió que tras 5 años se había hecho justicia. Sobre todo experimentó un inmenso agradecimiento porque al fin él y Dariel iban a poder tener una vida normal, sin miedo. Y él fue quien terminó haciéndose cargo de la custodia de su hija porque ya no era un adicto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable, una vida que se pierde, como siempre decimos, una niña que se quedó sin su madre, una niña muy valiente que con 9 años se sentó en el estrado
y también una niña muy comunicativa, y gracias a esa inocencia y a esa comunicación que tenía, ella a sus 3 años dio datos muy importantes sobre el asesino de su madre. Y tal vez si no hubiese sido gracias a ella, el caso hubiese tardado más en resolverse o tal vez nunca se hubiera resuelto. Verdaderamente, como les digo, una niña muy valiente, muy perspicaz y muy inteligente. Lo bueno es que ella ahora está con su padre se pudo desintoxicar y tendrán la mejor vida posible, esperamos que sea así. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Ahí también subo contenido casi a diario de este mismo tipo de casos diferentes a los que ven en mi canal. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós.